A partir de este momento, la Superintendencia de Administración Tributaria, precursora de la transparencia en Guatemala, presenta su programa SAT Informativo. Un espacio para indagar sobre los temas relacionados con la cultura tributaria en Guatemala. Conducido por Brenda Palacios. SAT Informativo. A continuación, por Universidad 92.1 FM. Conectados con la realidad. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a este espacio informativo que se transmite gracias a la coordinación de SAT con Radio Universidad. Mi nombre es Brenda Palacios Marroquín y como cada semana con el apoyo de mi compañera e intérprete en lengua de señas Arsenia Archila e invitados del programa, los estaremos compartiendo información actualizada en relación a los temas de interés tributario o aduanero, es decir, las obligaciones, consultas, gestiones y medios para el debido cumplimiento tributario, como también consecuencias de no cumplir con lo que establece la ley. Y sin más preámbulo, quiero contarles que esta noche traemos un excelente tema para abordar, el cual confío será de mucha ayuda para esas personas que, por el giro de sus actividades económicas, deben inscribirse ante la SAT en determinado régimen y desconocen, por supuesto, las obligaciones que deberán cumplir ante la SAT. Me refiero al tema de ¿qué proceso debo realizar ante la SAT para inscribirme como pequeño contribuyente? El cual tiene como objetivo orientarlos en ese proceso que deberán realizar, las obligaciones que deberán cumplir y demás aspectos que deberán considerar al momento de inscribirse en este régimen. Así que esperando se queden en sintonía de nosotros desde la emisora 92.1 o viéndonos por medio de nuestro canal oficial en YouTube de SAT Guatemala, es momento de presentar a nuestros invitados de la semana. Los licenciados Juan Carlos Gómez y Davis Matías, ambos representantes del Departamento de Cultura Tributaria y Capacitación al Contribuyente de la SAT. ¿Cómo están? Bienvenidos a SAT Informativo. Buenas noches, Brenda. Gracias ahí por la invitación. Un saludo también para Arsenia Archila y para el licenciado Davis. Sin duda alguna, pues este tema es bastante común. Es uno de los regímenes, ¿verdad?, más importantes, ¿verdad?, con el cual muchas personas inician sus actividades, ¿verdad?, de un negocio propio o servicios. Entonces creo que va a estar bastante interesante la información que tenemos para ustedes. Igual, muy buenas noches a cada uno de ustedes, a la licenciada Brenda, al licenciado Juan Carlos, como a Arsenia Archila, también que nos acompañan en esta noche. Qué gusto el saludarles, especialmente a los contribuyentes que nos acompañan. Pues como ya se ha mencionado, pues tenemos un tema, ¿verdad? Vamos a hablar de este tema que sin duda, pues muchos contribuyentes, ahí sí que les interesa, ¿verdad? Estos temas, para ello, pues estamos acá con ustedes para brindarles información sobre este tema referente al impuesto al valor agregado, así que sean todos bienvenidos. Bienvenidos a ustedes, gracias por aceptar nuestra invitación para compartirles a nuestros oyentes de su conocimiento en el tema, acompañándonos en la conducción de esta noche. Bien, para que entremos en contexto del tema, toda persona que se dedicará a trabajar por su cuenta o que tiene una pequeña empresa cuyas ventas o prestaciones de servicios no superan los 150,000 al año, según el artículo 45 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, Decreto 27-92, se considera como pequeño contribuyente y, por ende, deberán inscribirse ante la SAT bajo dicho régimen que involucra ciertas obligaciones tributarias. Sin embargo, es normal que muchos desconozcan qué pasos deberán seguir para cumplir con lo que indica la ley. Y justo por esa razón es que esta noche hemos decidido hablar sobre este tema. Entonces, según lo que les mencionaba a nuestros oyentes, ¿podrían ampliar esta información y explicarles, licenciado Gómez y Matías, quiénes pueden inscribirse en este régimen? Claro que sí, Brenda, con mucho gusto. Y pues realmente acá pues cualquier contribuyente, ¿verdad?, puede inscribirse al régimen de pequeño contribuyente, ¿verdad? También pues está el otro régimen que es régimen electrónico de pequeño contribuyente. Toda persona individual o jurídica se puede inscribir acá, siempre cumpliendo con lo que ya mencionaste en cuanto al límite de ingresos durante el año, ¿verdad? Entonces, si el contribuyente pues hace su estimación
y pues se supone que durante el año pues, va a tener un ingreso menor a 150,000, él puede inscribirse en el pequeño contribuyente, ¿verdad? Y mucho ojo, no es que sea una pues obligación, ¿verdad? Si que todo el contribuyente tiene que inscribirse en pequeño contribuyente, no, ¿verdad? Todo aquel que elija, ¿verdad? Y pues hay ciertas restricciones, pero cuando él haya, pues supere ese monto, ya tiene que pues inscribirse al otro régimen, ¿verdad? Entonces, pues acá todos los contribuyentes que vayan a realizar una actividad económica, ¿verdad? Ese es el punto principal, ya sea por la venta, por la prestación de servicios, para obtener ingresos, por supuesto, ¿verdad? Van a realizar una actividad y pues toda vez o cada vez que vayan a realizar esa misma, pues deben emitir la factura correspondiente. Entonces ahí es donde tenemos pues la obligación, y esta pues la encontramos en el Código Tributario, ¿verdad? En su artículo 120, que es el decreto 6-91, y pues establece, ¿verdad?, que todos los contribuyentes que van a realizar este tipo de actividades para obtener ingresos, ellos deben inscribirse antes de iniciar actividades pues afectas u operaciones afectas a los impuestos, ¿verdad? Entonces esto es importante que el contribuyente pueda considerarlo, ¿verdad? Esos son los puntos que muchos contribuyentes, ¿verdad?, posiblemente desconocen de estas obligaciones, pero pues si usted va a realizar una actividad, ya sea por venta de cualquier producto, ¿verdad? Aquí no hay ninguna restricción que tenga que ver con venta o una prestación de servicios, y pues a usted le va a generar un ingreso, y pues sea pues habitual o no, pero que usted va a realizar este tipo de actividades, entonces tiene la obligación y pues puede elegir el régimen de pequeño contribuyente. Gracias en el entendido de esta explicación que nos acaban de brindar, que el contribuyente previo a inscribirse en este régimen pues deberá considerar sus ingresos anuales, es decir, que no supere los 150,000. ¿Qué otros aspectos consideran que debe tomar en cuenta el contribuyente previo a inscribirse como un pequeño contribuyente? Hay que considerar la parte tributaria, ¿verdad? Eso es lo que la Superintendencia de Administración Tributaria pretende, ¿verdad? Buscar de que todos conozcamos un poquito más de las obligaciones tributarias que tenemos. Esa podría ser el primer aspecto, ¿verdad? O una recomendación también. Tenemos distintas leyes tributarias, ¿verdad?, que aplican en esto del pequeño contribuyente. Por supuesto, la ley del IVA, el propio reglamento de la ley del IVA, ¿verdad?, el código tributario que establece ciertas obligaciones adicionales o regulaciones, y también algunas infracciones y sanciones. Entonces, esos aspectos definitivamente hay que conocerlos antes de tener un negocio. ¿Por qué? Porque si no conocemos a profundidad a qué nos estamos metiendo, pues conlleva en muchas ocasiones a cometer infracciones que tienen lamentablemente una sanción aplicable en el Código Tributario. Ese punto que mencionaba el licenciado Davis, obviamente hay que considerarlo muy bien. Hay que inscribirse en la SAT antes de iniciar operaciones afectas, ¿verdad? Es decir, no hay un periodo de prueba, no hay un periodo de 2 meses, de 6 meses para que yo pueda probar cómo me va en mi negocio. Lamentablemente no lo hay. Entonces, corresponde inscribirlos, ¿verdad? Tener también claridad de las actividades a las cuales yo me dedico, porque realmente al momento de inscribirme tengo que indicar qué negocios voy a tener. Puedo tener varios, ¿verdad? Y no hay ningún problema, pero sí tener e identificar claramente qué actividad es a la que yo me voy a dedicar. Por supuesto, conocer los formularios de pago, qué obligaciones adicionales tengo en estos regímenes, qué libros tengo que llevar de acuerdo a posiblemente a mi régimen, posiblemente al tipo de actividad, si es mercantil o de servicios, ¿verdad? También considerar una parte muy importante que muchas veces se deja a un lado por pensar de que por ser pequeños contribuyentes no tenemos obligación de cumplir como agentes de retención. Esta es una instrucción que nos da propiamente el impuesto sobre la renta. Entonces hay que considerar esa parte porque posiblemente seamos agentes de retención de este otro impuesto. Y también, por supuesto, ¿verdad? Cambiar de régimen al momento de superar los 150,000 quetzales. Otros aspectos que no son tributarios, pero que adicionalmente debemos de considerar para poder ser pequeños contribuyentes, es de que posiblemente derivada de la actividad a la cual yo me dedique, por ejemplo, algo relacionado con alimentos, ¿verdad? O con la producción de ciertas sustancias, químicos, yo debo de buscar los permisos necesarios en los distintos ministerios, ¿verdad? Aquí de nuestro país, ¿verdad? Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, posiblemente, ¿verdad? Algunos otros, posiblemente
vaya a yo a vender algunas bebidas alcohólicas, debo de verificar si realmente debo tener permiso por alguna autoridad competente, ¿verdad? Y también, pues, en materia laboral, considerar también, porque si en algún momento yo voy a ser patrono, voy a tener empleados, entonces debo de considerar también toda esa parte laboral, ¿verdad? Entonces, esto solo es una manera muy general para mencionarle qué otros aspectos debemos de considerar para ser pequeños contribuyentes. Muchas gracias. En el entendido también que nuestros futuros pequeños contribuyentes cumplen con estos requisitos que nos acaban de mencionar, ¿podrían explicarnos cuál es entonces el proceso que deberán realizar ante la SAT para inscribirse como pequeños contribuyentes? Claro, pues hay dos formas para realizar la solicitud de inscripción del pequeño contribuyente. Esto pues es totalmente en línea, ¿verdad? El inicio de la solicitud, pero uno pues se finaliza de manera presencial y el otro pues finaliza totalmente en línea. Y es que estoy hablando que el primero es para los que no tienen NIT, algún contribuyente que quiera pues iniciar operaciones, ¿verdad? Pero no tiene NIT y quiere pues desde ya hacer la inscripción de su establecimiento, entonces tiene que solicitar su NIT, ¿verdad? Aquí también va a realizar la solicitud de su agencia virtual. Para ello, pues necesita cumplir con ciertos requisitos. Háblese del correo electrónico que tiene que tener, así también su DPI, ¿verdad? Como también la factura o recibo de luz, agua, teléfono o cualquier un documento que compruebe la dirección del contribuyente. El proceso para este tipo de contribuyente pues inicia en el portal de la SAT, ¿verdad? Donde tiene que ingresar. Hay un apartado que dice quiero ser contribuyente. Ahí mismo aparece la opción para solicitar el NIT, ¿verdad? Entonces, al seleccionar esta, pues debe anotar su correo electrónico y luego ingresar a su correo, ya que pues ahí es donde va a recibir un mensaje que contiene el formulario, ¿verdad? Entonces, pues llena este formulario. ¿Qué datos necesita ingresar? Los datos personales. El punto acá pues que debe considerar el contribuyente es la sección de actividad económica, donde pues debe ingresar cuál es la actividad que va a desempeñar el contribuyente. Mucho ojo también, si va a realizar, por ejemplo, prestación de servicios, pero va a tener también ventas, entonces aquí podrían haber dos actividades, ¿verdad? Entonces eso habría que verlo también, cuál es la actividad que voy a realizar. Juan Carlos mencionaba algo importante también sobre ver qué actividad voy a realizar. Entonces acá, si voy a desempeñar varias, voy a considerar eso también. Y cuando pues el contribuyente llega al apartado de pues establecimientos, ¿verdad? Hay algo importante también, cuando pues él llene la actividad económica, el formulario posiblemente le pregunte si va a registrar negocio, ¿verdad? Entonces aquí obviamente sí, ¿verdad? Entonces da clic sobre sí. Seguidamente pues ya vamos con el establecimiento, donde él pues tiene que ingresar información del mismo, y pues en afiliaciones es donde pues él debe seleccionar el régimen, ¿verdad? Siempre tomando en cuenta ese monto que pues ya hemos mencionado. Pues si él ingresa hasta ese máximo o menos, el sistema le va a permitir seleccionar ese régimen de pequeño contribuyente o el régimen electrónico, ¿verdad? Entonces sigue con el llenado. Hay otras secciones que tiene que averiguar también el contribuyente, depende del tipo también. Si son obligatorios, por ejemplo, el contador, representante legal, si corresponde, de lo contrario, pues no, si fuera una persona individual. Así también, pues él puede hacer una previa visualización o revisión del resumen de todo lo que él pues ha ingresado y pues ya finaliza con el envío de la solicitud. Acá es donde pues él, al tener ya esa pues solicitud enviada, se le genera un número pues de gestión. Vuelve a ingresar al portal de la SAT en ese mismo apartado para poder ya agendar su cita, porque aquí ya es con obligación tributaria, entonces tiene que acudir a su cita a una oficina tributaria. Bien, el otro caso sería para aquellos contribuyentes que sí tienen NIT. Si no tiene agencia virtual, tiene que seguir ese proceso, solicitar su agencia virtual, ya que pues ya tiene NIT. Entonces, aquí el proceso es un poco más sencillo, porque ingresa a su agencia virtual en el menú pues servicios, actualización de datos es lo que va a realizar, porque va a tener una modificación en sus datos de inscripción. Inicia esa actualización, va a encontrar los datos previamente registrados
Y pues donde va a hacer cambios posiblemente ya es en la sección de actividad económica, y también con el establecimiento, la afiliación, mismo proceso con el caso anterior, ¿verdad? Y pues no cambia, lo que cambia es la forma, ¿verdad? El medio en que se hace esta solicitud. Igual, cuando finaliza con el ingreso de los datos, envía la solicitud, y pues como les mencioné al inicio, esta solicitud esta solicitud de inscripción finaliza totalmente en línea, ¿verdad? Donde pues se le van a confirmar a su correo electrónico. Algo importante, tenga en cuenta que pues a su correo pues es el medio que se va a utilizar para las comunicaciones que la administración tributaria le van a realizar. Muy bien. Entonces, después que el contribuyente se inscribe bajo este régimen, quiere pues determinadas obligaciones que deberá cumplir para no incurrir en incumplimientos tributarios. Entonces, considerando esta situación, ¿cuáles son las obligaciones que adquieren al momento de inscribirse los pequeños contribuyentes? Bueno, una vez formalizados, ¿verdad? Como pequeños contribuyentes inscritos en la SAT, como bien lo mencionas, pues el contribuyente debe saber muchas cosas, ¿verdad? Muchos puntos, porque como mencionábamos, ¿verdad? En algún momento se puede dar esa mala situación de cometer una infracción y que posiblemente pues tenga una sanción monetaria. Entonces, debemos de considerar que nosotros como contribuyentes estamos obligados a actualizar nuestros datos cada vez que se modifiquen esos datos que ya registramos. Si me cambio de dirección del negocio, si me voy a cambiar de régimen, debo de dar aviso a la SAT. Por supuesto, hay ciertas obligaciones que no necesitan un permiso, pero sí necesitan el aviso a SAT, ¿verdad? Porque esa es parte de la actualización. En algún momento se puede dar también ese otro aspecto en que si yo por un año, a partir de mi última actualización, no cambio datos, no tengo ninguna modificación, pues simplemente al finalizar ese año yo ratifico la información. La ratificación es nada más confirmar que sigo con los mismos datos, ¿verdad? También considerar de que como pequeños contribuyentes vamos a utilizar el formulario SAT 2046 que está en Declaraguate. Con ese es el que pagamos nuestro 5% de todo lo facturado en el mes, ¿verdad? Y en caso, y voy a aprovechar, ¿verdad? En caso nosotros hayamos elegido el otro régimen de pequeño contribuyente, que es el electrónico, pues el formulario que utilizamos es el 2241, ¿verdad? Algo importante en el pequeño contribuyente es de que nosotros no cargamos ese IVA en las operaciones de ventas o servicios, es decir, el pequeño contribuyente no suma un 12% al valor de su venta o de su servicio, ¿verdad? De hecho, la misma ley dice, mire, la persona que le compre a un pequeño contribuyente no le genera un crédito fiscal esa compra. ¿Por qué? Porque no contiene un IVA, ¿sí? La forma de tributar simplemente es el 5% sobre el total de lo facturado. No lleva IVA, ¿verdad? Eso debemos de aclararlo. También hay que considerar que una de las obligaciones también que muchas veces se incumplen, ¿verdad? Los pequeños contribuyentes es que no habilitan su libro de compras y ventas. Aquí lo que se hace es un registro, ¿verdad? Obviamente de todas las facturas de compras que son del negocio, no de gastos personales, sino que son o van exactamente al giro, al desarrollo del negocio. Estas se registran en el libro de compras. Y por supuesto en el lado de las ventas, todas las facturas de servicios o de ventas que hayamos tenido, ¿verdad? Para llevar un control, ¿verdad? Es decir, la misma ley le va pidiendo controles a los contribuyentes y también le sirve a la SAT para poder ir identificando las operaciones de los contribuyentes, ¿verdad? Otro aspecto importante y obligatoriamente es que ahora se usa factura electrónica, ya no hay facturas en papel, ¿verdad? Esto se puede hacer, ¿verdad? Dándose de alta o habilitándose desde la agencia virtual. Y con eso ahí uno ya puede empezar a emitir las facturas por todas sus ventas o servicios. Y pues los puntitos que también quisiera recalcar nuevamente, ¿verdad? Ser agente de retención, eso no se nos puede olvidar, porque en algún momento somos agentes de retención aun cuando seamos pequeños contribuyentes. Pero eso ya corresponde más del lado del impuesto sobre la renta. Entonces, solo por mencionar, Brenda, algunas, estas son las obligaciones, ¿verdad? Excelente, considero que pues han dejado muy clara la información respecto tanto de los requisitos que deberán cumplir para inscribirse como pequeños contribuyentes, como también el proceso que deberán realizar y las vías también de cómo realizarlo y por supuesto las obligaciones que deberán cumplir.
Sin embargo, considero oportuno que podamos ampliar un poquito más la información respecto del pago de su impuesto. Entonces, ¿cómo es que deberán pagar mensualmente? Con mucho gusto, Brenda. Tal como pues, ya mencionó el licenciado Juan Carlos, pues tiene que tener habilitado el libro, el contribuyente. Creo que es desde ahí pues donde pues va a iniciar el proceso para poder determinar el impuesto y por supuesto pagarlo, ¿verdad? Entonces tiene que llenar su libro mensualmente, ¿verdad? Como dijo Juan Carlos, lo que compró y lo que vendió, pues tiene que declarar, ¿verdad? Esas ventas. Entonces, primero, en este caso, vamos a hablar sobre el régimen de pequeño contribuyente. El formulario, pues ya se mencionó que es el 2046, ¿verdad? Pues al momento de llenar este formulario se encuentra, o el acceso puede hacer desde el portal de la SAT o en Declaraguate directamente. Y pues lo que tiene que, o los datos que va a ingresar el contribuyente es su NIP, el mes a declarar, ¿verdad? Recordando que pues el mes pues tiene que estar vencido, es decir, en el mes en el que estoy, voy a declarar el mes anterior, ¿verdad? El total de los ingresos, ¿verdad? Cuáles fueron las ventas que yo pues realicé durante el mes y si me hicieron alguna retención, pues tengo que considerarlo. Hay una casilla donde se pueda anotar el valor, ¿verdad? De esas constancias de retención del IVA recibidas en el periodo a declarar. El sistema, algo importante acá es que es el que hace el cálculo de ese 5%, ¿verdad? Que pues como tipo impositivo y pues valida toda la información, congela e imprime la boleta SAT 2000, ¿verdad? Hay varios medios para poder hacer el pago del impuesto en un banco directamente, con su banca en línea o en un cajero 5B, ¿verdad? Así también para el otro régimen, el régimen electrónico de pequeño contribuyente, selecciona el formulario pues 2241 y pues ingresa siempre pues con sus datos, ¿verdad? El NIT y la contraseña de agencia virtual. También esto se valida ya que pues acá es un régimen electrónico. Entonces acá funciona que cuando el contribuyente ingresa a este formulario extrae automáticamente la información, ¿verdad? De las facturas que ha emitido por sus ingresos, como también calcula el tipo impositivo. Una característica que tiene pues este régimen es que si paga durante los primeros 10 días hábiles del mes inmediato siguiente, el contribuyente pues va a pagar 4% y esto lo valida el sistema. Y pues si hiciera el pago ya pues después de estos 10 días hábiles, el sistema va a calcular el 5%, ¿verdad? Y algo importante que quiero mencionar es que pues si durante el mes el contribuyente no tuvo ingresos, debe cumplir con llenar el formulario correspondiente y presentar la declaración para no caer en omisos, que este es uno de los errores que los contribuyentes pues tienen comúnmente. Ahora, en cuanto a la emisión de sus documentos tributarios, pues tengo entendido que se realiza desde la agencia virtual. Entonces, ¿cuál es la ruta y cómo podrán emitir sus documentos tributarios electrónicos los pequeños contribuyentes? Bueno, ahora la agencia virtual es algo indispensable para todas las personas que tenemos un negocio o somos empleados en relación de dependencia, ¿verdad? Es decir, tenemos obligaciones tributarias. Entonces, desde la agencia virtual nosotros nos damos de alta, ¿verdad? Para ser emisores de facturas electrónicas. Nos vamos al apartado de servicios, ubicamos el título FEL, que es factura electrónica en línea, y ahí están las opciones, ¿verdad? A disposición de este régimen de facturación. Entonces, ingresamos, ¿verdad? Una contraseña, que esto nos va a servir como una firma electrónica para certificar cada factura que vamos emitiendo, ¿verdad? Es decir, como una garantía de que yo soy el firmante, el único que está emitiendo ese documento y que nadie más lo puede hacer. Por eso es una contraseña muy personal. También, ¿verdad? Tenemos el apartado para emitir las facturas, ahí colocamos si es una venta, es un servicio, la descripción, el monto que vamos a cobrar, ¿verdad? Y ya podemos emitirla. También tenemos, y esto es bastante interesante porque podemos anular una factura en la cual hayamos cometido un error, ¿verdad? De digitación, de numeración o de valores. Entonces hay opción a poder hacerlo, ¿verdad? Y de esa forma pues revertir esa operación. Y también consultar las facturas que hemos emitido y que nos han emitido a nosotros. Esto también con el fin de tener un control un poquito más sencillo para las compras y las ventas, ¿verdad? Y también va amarrado un poquito al libro, ¿verdad? Que esa es otra obligación, pero ahí estamos.
Muchas gracias. Otra pregunta que no puedo olvidar consultar es, ¿cómo es que funciona el libro electrónico tributario y qué debe saber el contribuyente sobre su uso? Claro, con gusto pues voy a hablar sobre este tema, ¿verdad? Que es el sistema del libro electrónico tributario. Este funciona y pues está disponible en la agencia virtual. Pues este es una herramienta que la SAT pues ha implementado que le permite al contribuyente hacer el llenado de su libro, ¿verdad? Es decir, acá ya no tiene que tener pues una computadora o comprar el libro manual. Acá pues es totalmente en línea, ¿verdad? Y pues tiene varias ventajas, ya que pues como habíamos mencionado, pues está entrelazado con FEL, reconoce automáticamente los documentos que se han recibido y pues emitido, y de esta manera se hace la generación y el llenado del libro, ¿verdad? Se puede descargar, así también desde ahí se puede hacer el llenado del formulario correspondiente para poder hacer el pago del impuesto. Entonces acá, lo importante acá es que sí tiene que habilitar el libro del contribuyente, ¿verdad? De manera computarizada, y de esa manera pues usted solo ingrese, ¿veis? Prácticamente solo es de darle siguiente o clic y listo, pues ya usted va a tener ahí sí que su libro llenado sin necesidad de tener equipos computarizados en su teléfono, lo podría hacer. Gracias por la explicación brindada hasta el momento. Considero que hemos abordado pues los puntos más importantes que deberán considerar los futuros pequeños contribuyentes a la hora de inscribirse bajo este régimen ante la SAT. Sin embargo, sabemos que además de considerar las obligaciones que involucra este régimen, también deberán considerar sus implicaciones de no cumplir con sus obligaciones. Por eso les pregunto, ¿en qué implicaciones podrían incurrir de no cumplir con las obligaciones que involucra este régimen? Bueno, efectivamente, la SAT en conjunto con los contribuyentes debemos de conocer, ¿verdad?, cuáles son esas infracciones y sanciones que aplican por no cumplir con lo que tú mencionas, ¿verdad?, con esas obligaciones tributarias que todos tenemos. Entonces, una de las principales y de las más fuertes es, si la SAT me detecta que yo no estoy inscrito como contribuyente, entonces me puede sancionar con una multa de 10,000 quetzales, ¿verdad? Adicionalmente, en caso de no llevar el libro al día, ¿verdad? ¿Y qué conocemos como no llevar al libro? Que el mismo Código Tributario nos da todavía 2 meses para tener esas operaciones sin estar asentadas en los libros. Entonces, de más de 2 meses, ¿verdad?, de operaciones que no estén registradas en los libros, ya nos podría aplicar una multa de 5,000 quetzales, ¿verdad? Y esto es cada vez que la SAT nos detecte. Adicionalmente, ¿verdad?, con lo que conocemos como omisos, por ejemplo, unas declaraciones no presentadas. Sabemos de que la declaración se presenta dentro del mes inmediato siguiente después de vencido cada periodo mensual. Entonces, si me paso del tiempo establecido, ¿verdad?, del mes correspondiente, entonces al día siguiente ya empieza a incurrir una multa de 50 quetzales diarios hasta que llega a un máximo de 1,000, ¿verdad? Y eso es una multa bastante fuerte, y debemos de considerarla porque es por cada declaración. Adicionalmente, hay otra sanción también bastante necesaria, ¿verdad?, poder conocer, de que si no estamos facturando y la SAT también me hace la verificación, me detecta que efectivamente no es así, entonces la SAT lo que hace es presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes, ¿verdad?, ante un juzgado correspondiente en materia tributaria, y de esa forma el juez podrá considerar un cierre temporal de ese negocio. Bueno, es algo delicado. Por supuesto, aquí hay un proceso a través de un juez, no es que la SAT cierre definitivamente ese negocio, pero ya es a través de un juez. Entonces, en caso, ¿verdad?, podemos considerar de que no queremos esa sanción de cierre temporal, podemos solicitar ante ese juez el cambio por una sanción económica, ¿verdad? Entonces, es algo que hay que considerar bastante porque son de las infracciones bastante fuertes que tenemos aquí en nuestra legislación, y que el Código Tributario pues también, ¿verdad?, da el fundamento legal para poder aplicarlas. Bueno, pues entonces esperamos que nuestros futuros pequeños contribuyentes hayan prestado atención a esta información para no incurrir en estas implicaciones por no cumplir con sus obligaciones. Y bueno, licenciado, gracias por la información compartida hasta el momento con respecto del proceso que deberán realizar los futuros pequeños contribuyentes para inscribirse ante la SAT, las obligaciones que van a adquirir y consecuencias de no cumplir con sus obligaciones tributarias.
Sin embargo, considerando que tal vez más de algún aspecto pude haber pasado por alto, ¿podrían compartirles cuáles son nuestros medios de atención en donde pueden comunicarse para solventar sus dudas? Claro, y sí, pues efectivamente, posiblemente hayan algunas dudas, ¿verdad? Pues ya puntuales. Para ello, pues los invitamos a que puedan escribirnos, ¿verdad? A pues ayuda@sat.gov.gt. Ese es el correo que pues tiene la Administración Tributaria para poder resolver las dudas que posiblemente tenga el contribuyente, ¿verdad? Así también tenemos el Contact Center 1550. Así también está la asistente virtual Rita. Incluso, ¿verdad? Pues si hay dudas, que usted tiene, ingrese al portal SAT. Ahí pues puede encontrar los requisitos, ¿verdad? Antes de que usted llame o espere, ahí puede encontrar los requisitos que posiblemente le puedan ayudar a solventar esas dudas que pueda tener. Gracias, les cuento que lamentablemente hemos llegado al tiempo límite del programa, por lo cual antes de dar por finalizada este programa, me gustaría brindarles la oportunidad para que puedan despedirse del programa compartiéndonos algún comentario o alguna recomendación final breve para las personas que estuvieron acompañándonos durante esta transmisión. Sí, la recomendación aquí podría ser, mire, conozcamos un poquito más de las leyes, sepamos, ¿verdad?, cuáles son esas obligaciones. De hecho, las leyes están disponibles para todos los contribuyentes, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es esa, ¿verdad? Poder conocer un poquito más del régimen al cual nos vamos a inscribir. Y pues ya para finalizar, agradezco la invitación nuevamente, Brenda. Un saludo para Davis y para Arsenia, que nos acompañaron también. Y para todas las personas que nos sintonizaron a través de Radio Universidad y de SAT Guatemala, ¿verdad? En YouTube. Un saludo para todos, que estén bien. Claro, de la misma manera también, pues quiero aprovechar el espacio para poder instar a los pequeños contribuyentes, ¿verdad?, que posiblemente también estén inscritos o están previo a inscribirse, que puedan sí que averiguar cada una de las obligaciones y por supuesto cumplir las mismas, ¿verdad? Y algo también que quiero agregar es que usted no necesita, pues en la mayoría de casos, no necesita llevar contador, ¿verdad? Este es un punto también importante, así que agradezco por la oportunidad que pues me dio de estar con ustedes en Radio Universidad, como también en las redes sociales. Que os siga bendiciendo la vida de cada uno de los que pues, nos escucharon. Y gracias, Brenda, por la invitación, al licenciado Juan Carlos y Arsenia por compartir este tema. Feliz noche a todos. Licenciados Juan Carlos Gómez y Davis Matías, reitero mi agradecimiento por estar acompañándonos durante esta noche y compartir la información relacionada al tema de qué proceso debo realizar ante la SAT para inscribirme como pequeño contribuyente. Pues no dudo que esta información fue de orientación para nuestros futuros pequeños contribuyentes que están comprometidos con cumplir con sus obligaciones tributarias. Ahora sí, con esta importante información damos por finalizado nuestro programa de radio, agradeciendo el apoyo que nos brinda Radio Universidad por medio de su emisora 92.1, como también la coordinación de mis compañeros para la transmisión de este programa por medio de nuestra cuenta oficial en YouTube de SAT Guatemala. Nos despedimos de ustedes, tu servidora Brenda Palacios Marroquín y Arsenia Archila. Los esperamos la próxima semana con más información de SAT Informativo. Hasta pronto. Hemos analizado los rubros de la temática tributaria. Le invitamos a sintonizar nuevamente SAT Informativo el próximo viernes por este mismo horario. Y solo por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad.